con más tranquilidad en su paso a paso del proceso. ¿Listo? Ya está iniciada la grabación. Espero pues que de la semana pasada a esta hayan tenido un avance un poco más eh, prioritario o adecuado de acuerdo al avance de la formación, y también que hayan tenido la posibilidad de continuar practicando y mirando cómo es el manejo de la plataforma Sayuna. Recuerden, pues igual, todos los procesos inicialmente eh, tienen como una particularidad que no es tan fácil al principio, pero poco a poco nos vamos adaptando para que se nos vaya haciendo más sencillo el proceso y la adaptación a la plataforma. Sé que varios llevan su proceso de formación al día y esta información es importante para todos, pero en el transcurso de estos días voy a hacer un anuncio muy puntual de las personas en general, de las personas que tienen evidencias tardías y sobre todo de las personas que hace mucho tiempo no ingresan a la ficha ni han participado. Tenemos que realizar ese proceso de deserción. Ese proceso de deserción se va a realizar con base en la última fecha de calificación que realizamos, que fue las fechas de calificación del 22 de marzo, cuando tuvimos por parte de Dirección General la confirmación y autorización de cambio de plataforma. Bajo ese parámetro, entonces estos días tengo que hacer una publicación de un anuncio referenciando a todos los aprendices que no están al día y a los que realmente sí están en riesgo de deserción porque no han organizado el tema de sus evidencias, tienen mucho trabajo retrasado. Y pues igual hay que también tener presente que hay muchas oportunidades y la idea es pues que las puedan aprovechar, pero pues eso también tiene unos plazos ya establecidos. Si ustedes desean, pueden revisar en el manual de aprendiz algunos parámetros que tienen muy específicos la institución para que analicen el paso a paso de lo que se va a realizar. En mi caso, pues yo por ser el instructor vocero, tengo que liderar el proceso de la deserción y sé que hay muchos interesados en continuar y vamos muy bien, eso es lo importante, pero también hay muchas personas que detecté yo cuando estaba calificando que no tienen todas las evidencias al día, que hay algunos que ni siquiera entraron a la parte de inducción y tampoco desarrollaron la primera fase. Entonces, como para organizar todo ese proceso, debemos empezar como a depurar todo ese tipo de parámetros. Y lo primero que tengo que hacer es publicar un anuncio, pues para, como ejemplo, como una alerta para que todos se pongan al día, muy juiciosos, porque ya vamos a cambiar de fase. Entonces, ustedes que tienen ya su proceso en sus calificaciones hasta el 22 de marzo, sé que muchos son súper juiciosos y van al día. Los que aún no están al día, los invito a que se pongan al día de una vez para que, pues, digamos que tengamos ya esa ventaja por delante, pero sobre todo aplica a esas personas que hace mucho tiempo no ingresan, no participan, no suben sus evidencias y no, o digamos que no tienen como como ese parámetro de estar desarrollando la capacitación. Es comprensible que si nosotros tenemos las capacitaciones en la noche, pues somos personas que trabajamos, tenemos muchas otras ocupaciones adicionales, pero pues también es chévere que tengan ese compromiso, sobre todo para con ustedes y su proceso educativo. Entonces, eso era lo primero que les quería comentar antes de iniciar, para que lo tengan presente, no se vayan a alarmar, porque puede que ahorita se alarmen y me digan, profe, pero es que yo tengo todas las evidencias arriba, tengo que referenciar en general a la mayoría, porque hay algunos que digo yo, son muy juiciosos y llevan su trabajo al día, pero hay otros que vamos poco a poco. Entonces, es para aprender esas alarmas y estar atentos y que vayan desarrollándolo, porque igual,
cuando se entra a ese proceso, desde la institución, tienen que hacer unos compromisos muy puntuales de organizar los trabajos que tienen pendientes, ingresar a esos planes de mejoramiento, todas esas características adicionales que hay, que pues tienen unos lineamientos específicos en tiempos y en calidad. Entonces, tengan muy presente ese proceso. Lo voy a dejar aquí consignado, pues igual para los chicos que no pudieron ingresar o que no alcanzan por diferentes motivos, pero también para que ustedes lo sepan. ¿Listo? Esa era la primera información que les tenía que brindar, que bajo la reunión del día de hoy me indicaron que tenemos que realizar ese proceso porque sobre todo en nuestras dos fichas de animación, en la 66 y en la 67, cuando hicimos los equipos de Teams, logré identificar que somos muy poquitos en ambas fichas. Y en la inscripción de las fichas inicialmente, cuando ustedes arrancaron con su anterior profesor, no recuerdo el nombre, pero eran muchísimos. Y ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le puedo decir? La, la participación de los aprendices empezó a descender y pues yo recibí ya las fichas con esas cantidades de personas más limitadas, pero pues por el momento las vamos conservando aún y la idea es que todos estén al día y se pongan súper juiciosos con todo su trabajo y que tengamos pues al final pues todos que tengan su proceso de formación correctamente y ya terminen su etapa lectiva y luego pasen a su etapa productiva de la mejor manera. Listo, muchachos, esa era como la información primordial y ya me extendí mucho, entonces ya no hablo más de eso. Voy a iniciar a compartirles pantalla para que volvamos a aterrizar en qué proceso estamos y cómo debemos continuar resolviéndolo. Aquí ya estoy compartiendo pantalla. Para las fichas de desarrollo que llevamos nosotros, desde Sayuna ya yo puedo ingresar. Espero pues que ustedes también, y si tienen alguna falla, pues me la reportan y tratamos de solucionarlo de la mejor forma. Actualmente estamos trabajando en la guía 6 con el resultado de aprendizaje GA 622050108-3-AA1. Y ese resultado de aprendizaje o esa actividad de aprendizaje se evalúa con tres parámetros importantes. Una que va a ser la lista de chequeo que deben realizar de los diferentes materiales y texturas y mapas que estamos utilizando para nuestro proceso de animación. Otra que es el archivo comprimido de las imágenes y texturas, que pues efectivamente son todas esas texturas que ustedes desarrollan en los Unwrap o que ustedes mismos crean o que utilizan desde fuentes de internet que les facilitan su proceso de, de adecuación en tanto los escenarios, los personajes, los props, los access, todo lo que ustedes van a desarrollar para su animación o su cortometraje o bueno, el proceso que vamos llevando independiente o grupal, como ya lo hemos venido trabajando. Y adicional, perdón, y adicional el archivo comprimido de las fuentes y los renders, pues que son los archivos raíz desde Blender, donde se debe evidenciar ese mismo proceso que ustedes llevan en su lista de chequeo, en sus imágenes organizadas y adicional, pues ver los archivos en Blender para poder verificar que funcionen correctamente. Estas tres actividades o evidencias evalúan ese resultado de aprendizaje en nuestro proceso técnico. Entonces, pues ese es el proceso en el que vamos. Sé que tenemos retrasado también el proceso de la actividad 5, que está aquí en la guía de aprendizaje 5. Tenemos que inicialmente en la primera etapa lo que hicimos simplemente fue utilizar el modelado en el modo esculpido y cómo empezar a modelar los personajes y ya empezar a desarrollar el personaje y tener como las bases iniciales de cómo se trabajaba el programa. Esa fue la primera parte que varias personas ya la llevan al día.
y eso se calificó hasta el 22 de marzo y íbamos bien con ese proceso. Pero aparte de eso, pues hace falta que desarrollen también y suban las evidencias respectivamente de ese proceso, del archivo ya de todos los personajes, los proxy, los access y los ambientes ya modelados, y adicional a ese, el archivo de los Unwrap, únicamente las mallas sin pintarlas, porque ese era el resultado que íbamos a evaluar ahí. Únicamente cómo se manejan los Unwrap, cómo se exportan, cómo los utilizo yo para poder luego texturizarlos, que es la parte en la que vamos. Y anterior a esta actividad 5 teníamos la actividad 4 que era esta, donde teníamos el archivo de esculpido de los personajes y el videomaking del modelado de dichos personajes. Esto en cuanto a la parte técnica. Recuerden también que ustedes ven todas las transversales y así como deben cumplir con su parte técnica para terminar su etapa lectiva, también deben cumplir con las transversales. Llámese bilingüismo, llámese seguridad y salud en el trabajo, llámese actividad física, que son las que tenemos ahorita presentes y que hemos venido desarrollando. Ténganlo presente porque la idea es que se les pueda calificar todo su trabajo. Eso tiene unas fechas en promedio para poderlo subir correctamente y organizarlo. Ya sea que ustedes no lo puedan subir a Sayuna por algún factor, la plataforma no me deja, tengo inconvenientes. em, para eso también existen los equipos de Teams. Desde los equipos de Teams pueden subir también su trabajo. Los profes de transversales y de mi parte hemos desarrollado también ese espacio como apoyo a la formación. Entonces, eso lo tienen que tener muy pendiente porque tengo el caso con la profesora Mónica Salcedo que les dicta seguridad y salud en el trabajo. Ella me estaba comentando que varios de ustedes no han subido aún su trabajo de evidencias. Y pues recuerden que los profesores transversales, ellos no están todo el tiempo como yo con ustedes, sino que ellos entran y salen de la ficha de acuerdo a las necesidades que tengan en cuanto a la formación, para que lo tengan presente. No le estoy recalcando nada a nadie, simplemente estoy haciendo el comentario para todos, para los que saben que tienen pendiente su trabajo y para los que van al día, pues excelente, pero es para que lo tengan presente y no, no queda de más la información. Es importante que lo sepan para que todos estemos al día y que después más adelante no vayamos a tener diferencias entre el proceso y todo lo que se va a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, pues aquí en Sayuna ustedes ya pueden ingresar e encontrar esta información y poder organizar y empezar a subir su trabajo. Si no lo pueden hacer desde aquí por algún factor, recuerden también, contamos con nuestros equipos en Teams que están acá. Y aquí específicamente para cada uno de ustedes en su respectiva ficha existe su carpeta donde pueden ingresar y acá encuentran las actividades, tanto las que yo he subido para que ustedes las puedan organizar. Por acá encontré una persona que subió la actividad y pues ya está calificada, pero pues tengo el caso de las otras personas que sé que algunos ya la tienen y se calificó en Territorium, pero sé que varios no la han desarrollado y no la tienen, no han subido su actividad ni acá en los equipos Teams, ni tampoco en Sayuna. Entonces, la invitación es a eso, a que por favor se pongan al día, pues para que vayamos llevando la formación de la mejor manera. Recuerden que a veces es más complicado, digamos, cuando es un ejemplo, una persona que tiene pendientes 60 evidencias, eh, es a veces demasiado complicado que se ponga al día primero con unas y luego con las otras. O sea, perdónenme la expresión, se va a reventar haciendo un montón de trabajo. Pero si nosotros somos constantes y vamos haciendo poco a poco todo el desarrollo, pues se nos va a facilitar mucho más. O sobre todo que al final no empiecen
Ay, profe, es que me hace falta absolutamente todo y ya se va a acabar la etapa lectiva. ¿Qué hago? Entonces, pues la idea es que no lleguemos a esa instancia, sino que ustedes se pongan muy juiciosos a avanzar. Por ahí he visto en algunos estados de WhatsApp cómo les ha ido, van muy bien y los trabajos que me han presentado son trabajos muy buenos. Requieren de pronto un poquito más de dedicación en cuanto a algunos parámetros, pero eso se va puliendo a medida que ustedes vayan practicando. Entre más practiquen, entre más sean, digamos que inquisitivos, pregunten. Me gusta mucho eso que hacen en los grupos de WhatsApp, que se envían información, la comparten, tienen como ese debate. Sé que también tienen su grupo independiente en Discord. Yo no pertenezco a ese porque yo no lo sé manejar, pero también sé que lo utilizan y es bueno que lo apliquen porque ahí ustedes también tienen ese proceso de retroalimentación y pues la idea es que de pronto la información adicional que no podamos compartir acá tengan esos espacios y también la aprovechen y desarrollen todas como sus dudas, inquietudes. A veces pasa mucho que la mejor herramienta para este tipo de procesos eh, de formación es como el cacharrear, ver para qué sirve, cómo funciona, qué hago si muevo acá, qué sucede si cambio los parámetros. Es importante eso. Entonces, ténganlo muy presente y entonces, pues para que lo puedan organizar y vayamos desarrollando paso a paso lo que se debe realizar. Listo, chicos, recuerden esto. Tienen sus equipos acá en Teams, perfectamente pueden subir sus evidencias. Yo por acá en la ficha 67 voy a ponerlo como ejemplo. En la ficha 67 nuestro compañero Luis Alex Díaz, él subió ya su trabajo. Por acá lo teníamos ya calificado. Ay, perdón, acá no está. Eso está en tareas. Ya aparece acá. Aquí ya he visto que algunas otras personas han subido también su trabajo y van organizando. Entonces es importante eso, que lo vayan organizando. Acá tengo en esta evidencia de esculpir y modelar los elementos y con el video making, Alex la subió acá y ya está organizada y calificada. Ya sea que de pronto no haya podido subirla a Sayuna por algún factor, se tomó la dedicación de subirla acá en los equipos Teams. Igual quedó calificada y ya está el proceso. Y cuando yo tenga que hacer, digamos que la migración o la organización de los datos, tengo presente pues que en el equipo ya ese personaje ya tiene su calificación y su trabajo aquí subido. Aunque yo sé que él ya lo había desarrollado y lo venía haciendo también. No sé si alcanzamos a quedar con la calificación en Territorium, pero tengo que sentarme muy juicioso a revisar para publicar el anuncio que les indico, donde vamos a realizar nuestro proceso de deserción de los chicos que no van con la formación cercana ni que tampoco volvieron a ingresar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenía yo como ejemplo el día de hoy? En el tutorial o en las guías de aprendizaje que tenemos en la página del SENA o en el visual, encontramos toda esta información que nos permite ir desarrollando todo el proceso. Aquí hay algunos tutoriales muy puntuales y cortos de cómo se pueden aplicar los materiales y cómo se puede texturizar cada elemento, que es lo que hemos venido desarrollando estos días. También observé que funcionó el Retopo Flow. Los chicos lo subieron un nuevo instalador. Yo aún no he tenido la posibilidad de probarlo. Estaba un poquito ocupado con unas funciones específicas de la institución, pero también tengo que sentarme juicioso este fin de semana a revisar porque yo desarrollé mi proceso de retopolización bajo otros parámetros similares, pero sé que este de Rotopoflow permite hacer el proceso más rápido porque pues la herramienta está diseñada para ese paso a paso. Entonces, pues es importante que lo puedan revisar y observar.
Aquí pues encontramos todo ese tipo de parámetros, cómo se pueden asignar los materiales específicos a elementos para que generen más textura, más volumen y que tengan como una textura más enriquecida. Los Unwrap que hemos trabajado para los personajes de animación, acá en este video específicamente trabajan con un software libre que se llama Krita. Yo lo descargué por ahí, he empezado a cacharrear también con él. Es muy similar a Photoshop, pues la ventaja también es que tiene la licencia gratuita, entonces pues es un parámetro bueno para poderlo empezar a trabajar y mirar cómo funciona el tema de los pinceles y liberar como esa parte artística que todos tenemos. Acá también tenemos más material de videos, cómo se pueden pintar los elementos utilizando máscaras para hacer los shin wrap, el modelado y también los UV de los elementos, cómo los recortamos y los vamos utilizando, el vaqueo de los mapas, el mismo trabajo que hemos hecho con los Unwrap, de abrir las mallas para poder pintar todos los elementos y empezar a tener una textura más prolija de todo el proceso. Los parámetros de los diffuse, cómo se pueden organizar, todo ese tipo de cosas. Aquí hay información importante de identificar los tipos de texturas, si son texturas naturales, texturas artificiales y todo ese tipo de cositas que les puede servir para que ustedes vayan teniendo un poco más de conocimiento en cuanto al proceso. Esta información existe para que la revisen, la lean, porque sé que todos tienen la posibilidad de ingresar, leerla e incluso si no la pueden ubicar desde acá, desde Sayuna, recuerden también la tenemos en Teams. La vez pasada les expliqué cómo la podían descargar para que la revisen, vayan mirando su paso a paso. Este igual es una explicación específica del high poly y luego cuando ya lo convertimos a low poly, que es la malla más sencilla, el proceso de retopolización. Recuerden que algunos ya hicieron su proceso low poly directamente desde el inicio. Se facilitaron ese paso a paso, pero es importante que todos lo tengan presente y sepan cómo se desarrolla. Lo mismo el tema de los mapas de diffuse o los mapas de texturas difusas para poder aplicar en los elementos de nuestro proceso. Y acá desplegan varios también. Los mapas de las normales. Esto sé que le sirve muchísimo a Nicolás Rocha, porque Nicolás tiene unos personajes con unas texturas muy precisas y él, para evitar que su modelado sea altamente destructivo por la malla, requiere utilizar con texturas, generar el volumen de sus piezas. Entonces, es un parámetro importante para que lo tenga en cuenta. Los mapas de desplazamiento, los que nos sirven para generar con texturas los volúmenes que requerimos hacer eh, texturas para montañas o para el asfalto, el piso, el suelo, lo que queramos organizar. La rugosidad de los materiales, el roughness, lo que nos permite que haga que los materiales no se vean tan lisos y plásticos, sino un poco más orgánicos y que tengan unas características de textura más enriquecidas. Es importante que lo sepan manejar, lo puedan utilizar. Simplemente es desarrollando el material y cacharreando. ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo lo puedo visualizar? Los mapas especulares, pues cuando una imagen no tiene ese efecto especular, no proyecta ninguna luz ni ninguna reflexión sobre su masa. Y a medida que se va cambiando ese efecto gloss, va generando más brillos o va notándose más ese efecto plástico, igual que los mapas metálicos. Entonces, los básicos y los que cada uno va teniendo su propio brillo, refracción también y texturizado para que vaya cambiando de acuerdo a sus parámetros. Acá los procesos de oclusión, recuerden que son pues con base en que yo tengo mi modelado básico con una malla muy sencilla, pero a punta de textura puedo generar todo ese tema de volúmenes que quiero desarrollar en el personaje para que no sea una malla tan conflictiva de manejar y por el contrario me permita generar unas texturas básicas que visualmente se ven muy chéveres, pero que no van a sumar a la malla
de los polígonos. ¿Listo? Los shading, igual, el conocimiento de cómo se refleja la luz sobre ellos, cómo refracta, las características que tiene cada uno de ellos, los colores diffuse, cómo se organizan. Todo este tipo de conceptos son básicos y primordiales. La emisión de luz, cómo puedo hacer que el elemento emita luz directamente, generándolo con los materiales. Los elementos cristalinos, los elementos que reflejan y que tienen refracciones. Este no lo he desarrollado aún bien. Sé que se utiliza para generar las texturas chéveres del cabello. Tenemos que buscar unos que nos funcionen muy bien para las personas que tienen ese desarrollo y poderlo organizar de buena forma. Igual este tampoco lo he alcanzado a desarrollar, pero también tengo que sentarme juicioso a cacharrear. Y los mix shaders, que son estos que vimos la semana pasada de cuando tenemos los básicos, los colores principales básicos o los materiales básicos y generamos nuevas opciones para que los colores vayan funcionando de mejor manera. Acá tenemos estos videos específicos donde nos enseñan a utilizar el material, cómo tenemos que moverlo, cuáles son los parámetros básicos que se van a ir desarrollando. Ahorita lo vamos a ver. Pues aquí específicamente tiene las características del material en las opciones de metálico, especular, specular tint, el roughness, que es este mismo que da la rugosidad, y muchos otros que van desarrollando diferentes habilidades o diferentes características del material. La transmisión, hay uno muy específico que se llama la refracción, creo que no lo ubico acá en este listado, pero esos los encontramos también en el menú shader de los materiales. Y aquí pues más o menos algunas características que tienen dichas particularidades de cada material, cómo van funcionando de acuerdo a los parámetros que nosotros vayamos agregando en cuanto a números y en cada característica del material. Los materiales metálicos, cómo los vamos a ver mejor refractados o reflejados, los materiales tipo plásticos, los materiales neutrales, los que se ven igual de esa manera, pero también tienen efecto plástico o algunas transiciones de reflexión, como este de la parte inferior. Acá los encuentran y así sucesivamente encuentran toda esta información que les puede funcionar y servir para su desarrollo. Adicional, tenemos este de los tips para poder exportar. Normalmente, pues nosotros estamos trabajando únicamente en Blender, pero en dado caso que quieran exportar su trabajo para trabajarlo en otro programa de modelado, llámese un AutoCAD, un 3D Max Studio o muchos otros, tenemos las opciones de exportar. Entonces, pues las opciones de exportar aquí explican punto a punto cómo se puede exportar desde FBX para poder utilizarlo luego en otros programas y asimismo cómo exportarlos con este formato Object que funciona específicamente para 3D Max Studio y Cinema 4D, Maya y Win 3D. Entonces acá hay esas opciones, explican paso a paso cómo se selecciona, cómo se exporta. Los STL, pues que son realmente demasiado utilizados para el tema de impresión 3D, pero que también se pueden asociar con programas de vectorización como el Illustrator, el Corel y el Snipscape. Entonces, pues ahí lo tienen también, cómo exportar desde el UV, lo que hicimos la semana pasada con las mallas, para exportar el, la malla, el unwrap del caballito de mar y luego poderlo trabajar en Photoshop para pues que se facilitara el proceso. Bien sea si lo quieren trabajar desde ahí o en otro programa, también lo pueden desarrollar. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, pueden venir y consultar o me escriben y me dicen, profe, ¿cómo puedo desarrollar esto? Buscamos la manera, porque recuerden, pues todos no somos 100%, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, perfectos, entonces tenemos esa posibilidad. Hay una página muy chévere que nos recomienda la formación que se llama Polyhaven y en esta página, hoy la estuve consultando, y encontramos una infinidad de materiales. Aparte de los materiales, encontramos los HDRI, algunos aquí organizados. Se pueden descargar, son gratuitos.
y pues nos pueden servir dependiendo pues para el desarrollo de cada proyecto. Porque pues yo intenté buscar la semana pasada el de los caballitos de Maracá y como no lo encontré, entonces por eso les di como más o menos la explicación de cómo lo podíamos desarrollar desde Photoshop para que sea más puntual al trabajo que yo quiero desarrollar. Pero pues si a ustedes se les facilita, aquí encuentran muchísimos que les pueden funcionar, servir y utilizar y probar. Texturas, este me pareció muy chévere, tiene unas texturas súper realistas y las pueden ir utilizando cuando las descargan. Aparte de descargar la textura, nos descarga también una, digamos que es como una guía Blender, donde se puede verificar las características de cada material. Ahorita en un momento vamos a revisar una y qué características tiene y cómo vienen organizadas para que aparezcan todos los materiales. Pueden descartar acá o filtrar, porque pues para mayor comodidad de ustedes, si quieren efectos específicos de ladrillos, pueden ubicarlos. Por acá había unos chéveres de cosas naturales. Permítanme los busco. ¿Dónde están? Bueno, en fin, aquí hay muchísimos. Ustedes pueden utilizar, buscar, venir y mirar, descargarlos. Es súper sencillo. Simplemente los seleccionan, le dan clic y acá aparece la opción de descarga. Ustedes descargan la carpeta, es un zip lo que les va a descargar. Acá en su carpeta de descargas les deja ya su carpetica en esta posición y pues, ¿qué hice yo? Yo realicé el proceso y como lo tenía por acá en descargas, entonces este se llama Coach, ¿dónde está? Three Phase, este. Lo que hice yo simplemente fue descomprimirlo aquí mismo y luego lo corté y lo llevé a mi carpeta donde estoy tratando de guardar todas las texturas Blender que estoy utilizando para que no se me vaya a modificar nada o cuando yo cambie de equipo o utilice un equipo nuevo, encuentre esa opción de donde puedo encontrar todo. Eso se llama texturas Blender. La coloqué acá. Pegué la carpeta. Si ustedes ingresan, aparece una carpeta donde aparecen las imágenes, específicamente el diffuse color, el display color, el North Glaze, este es específico para esa textura, y el Roughness. Entonces aparecen estas cuatro imágenes que son las que generan la textura. Y la textura, cuando yo la abro acá desde Blender, ya viene programada correctamente como debería verse. Entonces si yo vengo aquí al Layout, oculto esto, trato de minimizar la cantidad de procesos que tiene pues para poderlo ver más sencillo, dejar solo habilitado el shader y el visual del material. Me puedo ubicar aquí, venir al espacio de render o el de asignar materiales, que está acá. Y aquí ya me permite ver el material, cómo se va asignando. Y tiene bastantes parámetros específicos que me indican cómo se debe programar el material. Por defecto, todos los materiales van a venir con estas dos opciones. Permítanme, me acerco un poquito. Esto ya es más para que ustedes entren y cacharreen qué hace cada uno de ellos. Pero entonces por defecto siempre va a traer el principal Base Diffuse y este Material Output. Y luego, para que se desarrolle y se vea así, con esa textura tan marcada, obvio aquí pues lo que sucede es que el, el render va a pesar mucho más, va a ser un poco más difícil de manejar porque lo están manejando en Cyclops. Si lo manejamos en MIDI, pues va a cambiar esas características, pero ese es como el propósito. Y acá pueden verificar los parámetros que llaman a la imagen y que van trayendo cada uno de sus elementos. Entonces lo que hacen es simplemente
seguir la ruta paso a paso de cómo se genera el proceso del material, creándolos nuevamente con Shift A para ir generando la ruta de texturas. O si ustedes desean, lo que pueden hacer es arrastrarlo para tener ya el material y aplicárselo a otro elemento. ¿Cómo se puede hacer eso? Ya aquí lo tenemos. Podemos venir a uno de estos ejemplos que tengo yo por acá. Y lo que hacen es arrastrar el objeto. Control C. Y se vienen para acá y lo copian. Control V. Se supone que él debería de permitirme traer. Ah, no, mentiras. Esto no me lo trajo. Esto me trajo para otra cosa que yo estaba practicando hoy. Clona el elemento. A ver, copiar. Aquí ya está. Y ya lo asigno. Yo aquí ya lo tengo con la textura, tanto en el plano como en el círculo. Puedo decirle a este elemento que quiero que adquiera esas características de ese material. Cuando yo se lo asigno, ya mi objeto, por defecto, va a tener las mismas características en el material y va a funcionar pues para el desarrollo que yo quiera hacer. Esta página sirve bastante pues para facilitarnos todo el tema de escenarios, para que no nos compliquemos desarrollando todo el esquema del escenario, pintándolo y generando las texturas y todo el proceso. Aquí el Polyhaven pues nos facilita eso. Obvio, podemos cambiar muchos parámetros. Podemos entrar a estas opciones de estas texturas y modificarlas como lo hicimos la vez pasada desde Photoshop. Entramos a la imagen, hacemos ajustes, modificaciones, colores, más texturas, menos características de ellas. Guardamos, él las guarda, las sobreescribe en esto, en estos espacios, y luego cuando nosotros la habilitemos aquí en Blender, pues nos va a tomar nuevamente las características que nosotros le hemos asignado. Ese es como el básico de cómo debería funcionar y el parámetro importante para tener en cuenta. Así como este, pues existen otros más. Vamos a abrir uno que yo tenga también por acá. Aparte de ese, por acá encontré este, Forest Ground, que creo que es algo así como pasto o una textura como de tierra. Vamos a mirar acá el material. También va a depender mucho de las características de la estética visual de su trabajo. Si es hiperrealista, pues esto nos va a facilitar eso. Pero si ustedes quieren hacer algo más caricaturesco, más gráfico, digamos que más por esa línea ilustrativa, los materiales también los pueden desarrollar y pueden ir creándolos paso a paso. Igual que el anterior, también tiene las características en realidad son muy similares. Casi todos los materiales vienen con esas opciones porque se vuelve muy repetitivo el crear siempre el material. Las texturas con la textura, con las coordenadas de textura que se asocia el VMap al vector del mapping. Y luego acá distribuyen las 4 opciones de imagen. La imagen que utiliza el diffuse, que va asociada al diffuse del base color, acá. Luego la imagen similar que va asociada al roughness, que es simplemente esta, que se ve Perdón, acá. profe, lo interrumpo, qué pena. ¿Usted está grabando la clase? Permítame un segundo, voy a verificar. Eh, yo creería que sí, compañero. Em, Deme un segundo, miramos acá. Sí, señor, la clase se está grabando. Qué pena, profesor. Lo que pasa es que como siempre que está grabando, a mí me indica un número en movimiento y no lo vi, por eso lo interrumpí. Mil disculpas. No, tranquilo. Tal vez es que le digo que me sucede que cuando yo lo estoy editando me aparece ese cuadradito en la parte inferior.
Pero acá, en este momento, estamos grabando la sesión porque acá aparece el botón tal cual. Y aquí me aparece el puntaje en número en el tiempo que llevamos en el proceso. ¿Listo? Gracias por recordármelo porque igual sería triste que no pudiéramos tener la grabación, la explicación para que después la pudieran ver. Listo, chicos. Entonces, como íbamos resolviendo y viendo, igual, cada uno de las imágenes que uno carga aquí, ¿cómo la cargo? Simplemente le digo Shift A y cargo una que se llama Image Texture. Al cargar la Image Texture, la ubico aquí en este espacio y lo que yo hago es, digamos que vamos a reemplazar. Entonces borramos esta que tenemos acá, la dejamos aquí y si ven que el material de una vez cambia acá, lo que yo hago es asociarla al vector y el color lo asocio al color base que está acá. Y no estoy asociando ninguna imagen, por eso él acá me bota este color morado, porque yo no la he ido a buscar. Entonces lo que yo hago acá es darle Open, busco donde yo guardo mis texturas, que en este caso es esta Forest Brown, la ubico acá, y específicamente le digo que quiero que arrastre la que dice Diffuse Color, y le doy OK. Y al ubicarla, apenas yo hago la modificación, él de una vez acá en el visualizador me vuelve a mostrar la imagen. Entonces, podemos utilizar esto como una base para empezar a asociar los materiales y simplemente vamos modificando las características que tienen acá con los materiales que ustedes quieren agregar para facilitarnos el proceso. Y luego de que ya lo hayamos hecho, simplemente cogemos el elemento y lo arrastramos a nuestra a nuestro espacio de trabajo y le asignamos el material. Hagámoslo. Entonces yo aquí simplemente modifiqué ese parámetro. En un segundito corro esto acá. Como les decía, entonces va la imagen del diffuse, la imagen del roughness, la imagen del normal y la imagen del displacement. Y así cada una se va asociando. Todas son imágenes. Luego vamos nuevamente a Shift A y buscamos el normal map. Acá está. Le damos clic y hacemos esta misma asociación que ya está por defecto hecha aquí. Y este es el color, se asocia al mismo color y el normal se asocia acá al normal del diffuse, del base color principal que tienen acá. Entonces, es como el paso a paso a seguir. Acá están ya todos como los materiales asignados y lo que uno puede ir haciendo es consultando la guía de ruta para ir generando todos los materiales. Y así enrutados, ya al final pues lo tenemos acá. Y lo digo yo, pues para facilitar el proceso ya lo tenemos acá, lo copiamos, vamos a nuestro archivo que queremos trabajar y lo ubicamos. Acá lo tengo. Aquí está, entonces ya el nuevo material generado y lo que yo hago es simplemente generar otro elemento. Acá lo tengo. Y a este elemento de mi mesa de trabajo o de mi parrilla de trabajo, simplemente le asigno el material que ya consulté y que tengo allá. Y lo puedo trabajar de esta manera. Tal vez me sirva más para el césped o para la parte inferior de mi casa o del escenario que va a recorrer el personaje exterior. Esa puede ser una manera chévere de hacerlo. Y este es como el objetivo y qué les puede servir el Polyhaven para que lo puedan utilizar y lo aprovechen. Puede que para todos los proyectos no, porque lo que les digo, hay algunos que están utilizando unas ideas mucho más elaboradas. Y miren, acá también tenemos unos modelados de props y ya elementos listos, que también nos podemos apoyar de ellos, pues para que nuestro proceso también quede chévere. Se trata de que podamos utilizar esas herramientas, pero sobre todo que la línea gráfica conserve la misma estética porque si estamos trabajando unos personajes muy elaborados y precisos y vamos a poner unos elementos como que no funcionan, pues no se va a ver tan adecuado el proceso. Estos realmente son materiales y son elementos
como muy utilizados para el tema de eh, el modelado hiperrealista, como para los renders de arquitectura y ese tipo de cosas, pero también se pueden adaptar y digamos que los materiales y cosas que se utilizan acá se pueden modificar a la línea de diseño que nosotros estamos manejando. Entonces aquí tienen también esas opciones. Hasta el momento yo he descargado varios y los he ido probando y todos se me han dejado descargar sin ningún inconveniente porque la página pues está como asociada con Blender para poderlo trabajar. Entonces es una página interesante, se llama Polyhaven, www.polyhaven.com y aquí la pueden ubicar, la cacharrean, revisan acá en las galerías lo que puedan encontrar, todo lo que les sirva y les facilite también lo pueden utilizar. Están hechas para ello, pero pues igual tienen su valor agregado también y son, digamos que más, digamos que nos facilitan un poquito el proceso en cuanto al tema de los materiales de la parte general de los elementos, llámese edificios, temas exteriores y todo ese tipo de cosas, las podemos empezar a resolver de esta manera para tener un buen enfoque en lo que vamos a desarrollar con nuestros personajes y pues que todo tenga la misma línea visual. Entonces, ya habiendo hecho esto y esa pequeña explicación, vamos a hacer esta asignación de materiales para que veamos cómo podemos al mismo elemento, como en este caso, a, aplicarle dos materiales diferentes, pero que sea la misma forma sin necesidad de cortar y separar elementos, como lo hice yo acá en este ejemplo que realicé el día de hoy. ¿Qué tengo yo aquí? Simplemente generé un elemento poligonal a base de un cubo. Hice una forma de una herramienta, en este caso pues un hacha o algo que se parece a un hacha. En el momento no tiene ningún material asignado. Yo por defecto ya había creado aquí varios y adicional pues llamé los nuevos elementos, los nuevos materiales que tenía ya, como este de la arena y el del césped. Ellos quedan ahí. Si en algún punto yo los quiero retirar de mi espacio de trabajo, entro a la parte superior, acá donde dice Display Mode o el modo Display, activo y busco Blender Files. Y en Blender Files me aparecen todas las características o todas las cosas que yo estoy utilizando en mi escenario. Encuentro el que dice materiales y acá en el de materiales yo asigné uno amarillo, azul y están asignados estos que agregué desde el Polyhaven. Simplemente lo selecciono, clic derecho y lo puedo eliminar. Selecciono el material, le doy clic derecho y le doy delete. Y así los puedo borrar y me quedo únicamente con los materiales básicos que yo he empezado a generar desde el programa. Acá tengo el listado y acá en la parte inferior de esta forma de los materiales también los puedo encontrar. Si yo quiero asignarle el material al elemento, recuerden, siempre tiene que estar seleccionado. Si no está seleccionado, no me va a pintar nada para que también lo tengan presente. Entonces, antes de hacer eso, vamos a pasarnos al modo de shader para poder ver la asignación correcta de materiales. Y vamos a duplicar el hacha con Shift D para tener otras opciones de cómo generar nuevas características con el material y no tener que volver atrás y volver a hacer el proceso uno por uno. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo varias copias. Me voy a enfocar en esta para hacer estos ejemplos que tengo yo acá, que ya había practicado y que todos podamos ir al mismo ritmo. Listo. Entonces tenemos acá nuestro elemento. Lo que hacemos es asignar un material. Vamos a crear acá un material nuevo. Vamos a decirle a esto que cree un nuevo material. Si yo quiero ver el preview, me muestra acá la esferita del material. Aún no he entrado al shader a modificar nada. Lo puedo desarrollar desde esta parte que tiene las mismas características que en el shader. Y yo puedo cambiarlas y organizarlas desde acá o desde esta área que también puedo modificar.
y acá puedo entrar al Shader Editor. Y aquí, como básico, cuando yo asigno el material, me aparece el principal y el material output con unas características básicas que vienen ya por defecto. Entonces, si yo lo tengo acá, puedo decirle, bien sea desde aquí, que cambie las características del metalizado o del efecto metálico. Si yo lo muevo, modifica acá en el visualizador de los materiales y también acá en la esferita. Va cambiando esas características. Miren, si lo vuelvo más alto el número, el material va a volverse súper brillante y súper enfocado en las partes específicas donde le llega la luz, donde tiene la reflexión y la refracción. Acá. El Rawnex me va a permitir generar una difuminación más puntual de la luz. Si yo lo dejo en ceros, va a generar simplemente un punto y en el visual me va a mostrar que se vuelve un material completamente reflectivo. Refleja todo lo que en el escenario está ubicado. Parece un espejo. Si se dan cuenta, permítanme, voy a bajar un poquito el espacio para que lo puedan ver. Y acá el material, cuando yo modifiqué el Rawnex y lo dejé en ceros, las características del material se volvieron como espejo. Entonces, también lo pueden probar por allí y mirar cómo funciona. La idea de esta opción de los materiales es probar cómo puedo yo modificar cada uno, qué hace cada uno de ellos, si lo subo al metálico 100%, si subo el Rawnex, vuelve y queda así. En el Base Color puedo cambiar el color. Puedo decir, listo, yo no quiero que eso sea blanco, sino que puede ser azul. Aquí ya por defecto me asigno el color. Puedo dejar el metálico al 0% y el material no se va a ver metalizado, sino más bien plástico, como opaco. Y con esas características yo puedo modificarlo acá también. Aquí ya va a tener un brillo más específico para que sea material plástico. El alfa también lo puedo modificar y ver qué hace cada uno de ellos. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Están específicamente para que veamos qué hace cada uno. Este IOR level hace que el brillo o que la refracción de la luz, la reflexión, perdón, sea más puntual o mejor o más disimulada o más difuminada. Esto la puedo cambiar también. Es decir, que yo no quiero que sea en blanco, sino que tenga otro color. Y asimismo, ella no va a reflectar en blanco, sino en el color que yo le asigne acá. Pueden observar la diferencia. Todo ese tipo de parámetros los voy modificando yo aquí, cacharreando con el elemento, con el material y mirando qué hace cada parámetro. Porque no toda la verdad está dicha. Normalmente nosotros podemos modificarle muchas cosas y ver qué hace cada uno de ellos. Y es la mejor forma de aprender. Echando a perder, como dicen por ahí, se aprende. Miren, cuando yo cambio la transmisión del color, el color pierde esas características de difuminación y se vuelve muy sólido y pierde esas características. Entonces, eso va de acuerdo a lo que yo quiera ir desarrollando o cómo lo vaya viendo dentro de mis características del material. Aquí también puedo modificar estos y ver qué hace cada uno. Si se dan cuenta, en la esferita, el borde del brillo está muy marcado cuando yo moví este parámetro. Si yo lo vuelvo a dejar en las mismas características, se vuelve a difuminar. Entonces ahí está, es para específicamente, para que prueben, miren qué hace cada uno, cómo funciona, qué características tiene. Todo ese tipo de cositas están para generar. Entonces tenemos ya el material asignado, un material cualquiera que tenemos ya aquí por defecto. Ahora yo quiero que la parte del filo del hacha que generé tenga un material distinto o las partes de la punta
las dagas, bueno, lo que yo quiera, como vaya sucediendo a medida que lo voy desarrollando. Esto aplica igual también para los personajes y de la misma forma para los... es claro que es más fácil, creo yo que es más fácil para los personajes y también para los elementos. Tal vez el tema de los edificios y los escenarios son un poco más limitados y, y las texturas ya están establecidas. Entonces nos facilita un poquito más eso. Es donde más le podemos dar como un poquito más de personalidad y fuerza a las herramientas, a los elementos que utiliza nuestro personaje y en sí a nuestros personajes que son los que nos van a dar como esa característica estética chévere que les vamos a dar nosotros. Listo, entonces acá lo tenemos. Y lo que yo hago ahora, entonces estoy en el modo, en el modo objeto. Para poder modificar esos parámetros, tengo que ingresar al modo de edición. Ingreso acá a modo de edición, selecciono los vértices o puedo seleccionar las aristas o los planos, pero para que se me facilite, vengo a Wireframes. Únicamente me ubico en Wireframes, selecciono una vista correcta que me permita seleccionarlos y creo que voy a seleccionar todos estos de acá. Cuando estoy en Wireframes, lo que va a suceder es que solamente me va a seleccionar todo, porque si lo selecciono desde otra vista, hagamos el ejercicio. Si yo solo selecciono desde esta vista, él únicamente me va a seleccionar los de adelante y los de atrás no los va a seleccionar. Unos sí y otros no. Entonces, para evitar ese error, vengo a Wireframes, a la vista de los Wireframes, la selecciono y me doy cuenta que él lo está seleccionando todo completo, como se ve ahí. Y de esta manera, entonces lo que yo hago ahora es, listo, ya lo tengo ahí seleccionado, sé que solamente esa es la parte que quiero intervenir. Vengo acá, creo un nuevo material, le digo acá más, en este botón de más, y acá le digo nuevamente más, creo un nuevo material, le cambio el nombre, digamos que esto va a ser color de la pica o color de la lanza, digamos que ese va a ser el material. Color de la lanza le voy a dar a asignar y él ya lo va a cambiar solamente en esa parte que yo seleccioné. ¿Sí se dan cuenta? Y ahora pues yo ya entro a modificar esos parámetros nuevamente acá. A decirle, listo, yo ya no quiero que eso sea azul, sino que tenga otro tono y que el espacio metálico sea muy, muy llamativo y el roughness sea al mínimo. Y aquí ya puedo asignarle diferentes características al mismo elemento, pero con materiales distintos, de esta forma. Y ya pues por selección voy a estar trabajando siempre en el mismo material. Lo que lo puedo modificar desde esta área de propiedades del material o puedo desplazarme aquí en el Shader Editor, seleccionar el material o la parte donde está interviniendo y poderlo modificar. Entonces si yo hago eso, vengo acá y o lo puedo buscar. Aquí el color de lanza debe estar, acá está, miren. Lo que pasa es que en mi compu se ve pequeñito, pero él está ahí. Entonces lo que yo hago es simplemente ubicarlo, desplazarme y acercarme lo que más pueda. Y si yo no lo quiero modificar desde estos parámetros que tengo acá básicos, que son exactamente los mismos que aparecen acá, lo puedo hacer desde acá o puedo venir aquí internamente y también modificarlo. Cuando subí y alteré el metálico, pues quedó súper brillante y tiene una reflexión mucho más específica. Podría decir que funciona así y tal vez que yo no lo quiero en ese tono, sino quiero que sea como un color metalizado tipo acero. Estoy divagando en mis apreciaciones porque no para todo el mundo los materiales en acero pues van a ser característicos de su trabajo, pero es una funcionalidad que podemos desarrollar y ahí ya lo tenemos para que lo puedan ir viendo. O de cristal,
o las texturas ya básicas de madera. Todo ese tipo de elementos los podemos ir utilizando paso a paso con este desarrollo. Este era el inicial que teníamos. Entonces, ahora vamos a aplicarle a estos otros elementos materiales diferentes para que ustedes tengan la opción y piensen y lo analicen para poder desarrollarlo. Recuerden que estamos en el modo de edición de objeto y solamente me va a permitir editar este que tengo seleccionado. Salgo de ese modo, entro al modo objeto nuevamente y ahora sí modifico los otros. Voy a moverlo por este parte, a este lado, perdón. Tal vez quiero hacerlo por acá para que vaya teniendo más opciones. Recuerden ir guardando para que no pierdan su trabajo. No le suceda como me pasa a mí cada rato que el computador es rebelde y dice, no, ya no trabajo más, se cierra y pierdo todo lo que he hecho. Entonces, control S eventualmente para que les quede todo su proceso. Digamos que ustedes ya no quieren asignar simplemente el material que ustedes quieren crear acá, sino que en Internet encontraron uno que se les facilita. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, lo pueden hacer así o pueden venir acá y asignarlo correctamente también. Crean un nuevo material, apenas le dan más, él acá asigna el principal BSDF y el material output. Ustedes le cambian el nombre para que sea un poco más controlado el saber qué materiales. Entonces digamos que se lo vamos a asignar como metálico image. Y al haberlo asignado aquí, ya tenemos acá el nombre del material. Y lo que hacemos es a este material que tenemos acá, le vamos a agregar una imagen de textura. ¿Cómo la agregamos? Venimos acá en nuestro Shader Editor, que activamos desde esta ventanita, el Shader Editor, le damos Shift A y en el buscador ubicamos Image Texture. Lo colocamos acá. Si ustedes no quieren utilizar el buscador, y acá encuentran los output y todas las opciones que hay. Y específicamente cada una desarrolla un parámetro distinto. Pero los más utilizados pues son las texturas porque ya por defecto pues la textura ya viene organizada, simplemente yo trato de ubicarla y sacarle el mejor provecho a las características que ya tiene. Entonces tenemos el image texture. Aquí no hemos hecho ninguna modificación y acá no va a cambiar en nada. Pero cuando yo lo asocie del color al color base, él se va a volver negro porque yo le estoy diciendo que sí debe llevar una imagen aquí, pero yo no le he dicho qué imagen ni qué textura, nada, simplemente le asigné la composición de cómo va a estar el material. Entro aquí a la barrita Open, doble clic, busco en mi carpeta de materiales y texturas y le digo que quiero que aplique de pronto esta metálica y le dé aquí OK. Al ubicarla, él ya la asigna con sus propias características. Y ya aquí la puedo tener y es listo, está chévere la textura porque ya viene por defecto, pero quiero cambiarle propiedades. Entonces, al cambiar y modificar propiedades de la textura, yo puedo ir cambiando y modificando también los parámetros para que tenga un poco más de reflexión. Si se dan cuenta cómo cambia cuando yo modifico el roughness, es un material que está creado pero ya con unas características diferentes, modificando solamente estos parámetros. Acá con el alfa, con este, el OVRI, lo que lo hace es volver como más texturizado, con más ruido. Si se dan cuenta cómo cambia de cuando no tiene nada a cuando empieza a tener, tiene más brillo y más ruido por defecto. Entonces aquí uno lo va modificando, si lo quiere 100% brillante. Todos esos parámetros se modifican utilizando una imagen
y cambiando las características que tiene el principal SBS, BSDF, perdón. Y así le pueden asignar el material y decir, listo, ya tengo esto acá. Vuelvo acá a edición de objeto y lo que yo quiero hacer es que quiero que tenga otro color. Vengo aquí a los wireframes, los selecciono, solamente estos, y creo un nuevo material que esté acá. Le aplico un color diferente, digamos que esté rojito, y le digo que este es el color de la cuchilla, color cuchilla. Lo activo y ya él acá me lo va a asignar con las características que tiene. Y yo aquí puedo volver a modificar más parámetros para ir viendo cómo funciona y qué hace. Y en el viewport, pues también puedo, en el visualizador puedo ver cómo cambian esas características, cómo se ve mi material desde allá para poderlo visualizar aquí también. Y es como la forma más sencilla de poder asignar materiales tanto con texturas como con características de color. Y creo que no me quedó bien asignado porque no lo seleccioné. Permítanme un segundo. Lo vuelvo a colocar. Lo tengo acá, vengo a modo objeto, lo selecciono y le doy a asignar. Ahora sí, ya lo asigné y ahora sí me debe quedar. Ah, pero cometí un error. Como lo asigné desde la vista de shader, solamente me pintó la parte de arriba. Los nodos que alcanzó a seleccionar. Para que me pinte correctamente, recuerden, tengo que ir a los wireframes, seleccionar todo lo que yo quiera y ahora sí asignar el material. Y cuando cambio, ahora sí lo pintó como yo necesitaba o que esperaba lo pintara. Y así ya lo puedo tener. A este, si quiero, puedo también modificar aquí, quitarle el roughness para que se vuelva cristalino o más, no, mejor dicho, más reflectivo. Y así lo puedo ir manejando. O definitivamente no, yo quiero que sea un material más bien plástico. Entonces modifico acá el roughness y le dejo el metálico en lo mínimo para que se vea material más opaco. Se va a notar diferente cuando sean formas circulares, pues porque la luz va a intervenir distinto en ellos. Pero así lo podemos desarrollar para que lo vayan mirando. Entonces voy guardando para no perder mi trabajo y no quedarme en el aire con lo que ya habíamos hecho y continuar nuestro proceso. Entonces, adicional a esto que ya hemos hecho aquí, quería hacerles una presentación de lo que yo esperaría que en este desarrollo tuviéramos en cuanto a las últimas evidencias que debemos entregar. Hoy me puse muy juicioso a hacer una presentación para que la tuviéramos todos presentes y pudiéramos observar. Entonces, recuerden que para la calificación de las últimas tres evidencias que califican el último resultado de aprendizaje, a mí que se me ocurrió, yo dije, listo, chévere que tengamos el trabajo de poder tener nuestros visuales, nuestros render y nuestros archivos en Blender. Es importante que lo tengan. Pero también quiero que desarrollemos un pequeño informe que nos va a servir para calificar la lista de chequeo que tienen y que sea un entregable, no para mí, un entregable para ustedes y para su desarrollo. Por acá yo ya lo tengo en formato PDF. Recuerden siempre utilizar las normas APA y las normas básicas de presentación de los trabajos. En los anteriores calificables que tenían con los otros profes, yo empecé como a detectar ese tipo de fallas que teníamos
en cuanto a la presentación. Sé que algunos lo hacen muy comedidamente y muy juiciosos, pero tengan presente que lo más importante es que sus trabajos hablen por ustedes y que tengan una bonita presentación, unas características idóneas para poder identificar su proceso. Entonces, a mí se me ocurrió hoy hacerles una pequeña presentación de ese paso a paso, que si lo podemos desarrollar y con base en ello, sé que tienen todo su resto de proceso ya listo y que efectivamente van a subir todas sus evidencias porque con todo el proceso que teníamos y que hemos venido desarrollando, vamos a presentar esta lista de chequeo, que también va a ser calificable y va a ser el archivo que debemos subir en esa específica evidencia que vamos a desarrollar. Y pues recuerden también subir todo su otro proceso para poderles calificar correctamente. Entonces a mí se me ocurrió esto. Todos tenemos un proyecto para identificarlo y empezar a desarrollar todo eso. Tenga su nombre de proyecto. A mí se me ocurrió utilizar este fondo con el SENA. Es algo personal. No estoy diciendo que tenga que ser así. El nombre de ustedes como aprendiz, la ficha que están desarrollando y el centro para el cual estamos organizando y la fecha específica de la entrega de ese trabajo. Acá generé entonces el tema de cómo vamos a trabajar los materiales, específicamente esa lista de chequeo viene con esas características donde nos pide pues que tengamos el, el visual del escenario que estamos desarrollando con sus características y también que utilicemos botones. Para mí fue sencillo hacerlos rectangulares, a ustedes se les puede ocurrir hacer estrellas, óvalos, círculos, que yo tengo un logo específico, eso lo hacen es, digo yo, que les sirve es a ustedes para ir complementando todo su proceso de su trabajo, que tengan aparte adicional de los entregables en Blender y los render, tengan su presentación y digan, mira, yo tengo esto, desarrollé esto y voy con mi proceso de esta manera. Entonces, el tipo de material que estamos utilizando, llámese materiales orgánicos, materiales inorgánicos, las aplicaciones, en cuáles elementos del escenario apliqué ese material y las características del material. Las características son las que acabamos de ver en el Blender. Si son materiales metálicos, si son materiales rugosos, si tienen una alta reflexión, si son opacos, si están clasificados para reflejar elementos plásticos, elementos orgánicos. Esta es la idea que tengo para que complementemos ese trabajo y que sea mucho más prolijo el entregable que tengamos. En este caso, pues para los materiales. De igual forma, el tema de los personajes. Nuestro visual del personaje en modelado poligonal y pues aplicándole los modificadores, el shade smooth, los subdivision surface, todo ese tipo de cosas y también el unwrap que nos permite pues hacer esa visualización del material ya aplicado directamente hecho desde el Blender. También utilicé este, que fue el que desarrollamos la clase pasada, cómo utilizar los HDRI, hacer los visuales de los caballitos, cómo se ve el caballito en el Blender, cómo se ven las otras opciones de color, que recuerdan que es el mismo, simplemente cambié unas características para que fuera más fácil el modificar los materiales. Y de la misma manera, cómo generamos los unwraps a través de la exportación del archivo unwrap para poderlo generar luego en el programa y empezar a pintar si lo queremos desarrollar así o si específicamente queremos trabajar desde el Blender el paso a paso. También se me ocurrió poner un elemento de identificador de mi trabajo. Digamos que ustedes tienen una marca o ustedes se identifican por un parámetro específico de reconocimiento, su nombre, su apellido, el logo de su emprendimiento. Ese tipo de cosas hace que el trabajo que sea más personal y eso suma muchísimos puntos para que los empiecen a ver de una forma profesional y corporativa. No como, ah, sí, es un chico que hace animaciones. No, es una persona que trabaja, tiene su emprendimiento, su proceso y lo quiere desarrollar
de una forma adecuada. Entonces, eso les va a permitir también entregar o presentar unos visuales muy agradables. Esto es súper sencillo, porque yo lo hice acá muy básico, pero a pesar de eso, pues se ve bien. Acá entonces lo que yo generé fueron ya las imágenes que edité tanto en el Blender con los agregados en Photoshop y las que realizamos la semana pasada, que ya eran para utilizar en los modelados. Este que estoy desarrollando acá con los materiales de las herramientas, igual tengo que cambiar y modificar todos estos parámetros porque acá no estoy utilizando estos materiales y complementar la información de cómo los estoy utilizando, para qué y qué características tiene cada uno de esos materiales y en dónde van aplicados en los accesorios, para que lo tengan también presente. El de los escenarios, exactamente igual. Puede que para todos el escenario sea distinto. Sé que para Luis los escenarios son internos, es como un bar, como una casa interna, tiene sus sillas y todo su proceso. Sé que para Jaisel es también el tema interior de la mansión, funciona perfectamente. He visto también los renders, ahorita se me escapa el nombre, Gaitán, perdón, Nicolás Gaitán. Nicolás Gaitán tiene como un domo, una esfera, y los personajes de él corren a través de la ciudad. Ese también puede ser uno y puede funcionar muy bien. Ahorita se me escapa el nombre de un muchacho que está haciendo un escenario exterior y el personaje de él es un niño con unos tenis súper chéveres, con cordones y todo. Y en los renders y en los visuales que nos presentó, ya tiene adelantados los árboles, incluso hasta el pasto. Ese tipo de detallitos muy sencillos le dan mucho valor agregado. Y pues eso también puede ir aquí incluido en cómo generó su escenario, cuáles son sus características de materiales, dónde las está aplicando y todo ese paso a paso. Por acá he cometido un error de texto, tengo que solucionarlo. Por ahí lo tengo editable para cambiarlo. Igual, para los personajes, tanto los personajes que hemos desarrollado con malla poligonal o con las mallas de, mm, del modelado en esculpido, aunque las de modelado en esculpido son un poquito más difíciles de pintar porque ya pesa demasiado, pero podemos tener ese espacio de bitácora de desarrollo para que ustedes lo vayan teniendo aquí paso a paso de cómo está desarrollado. La aplicación del modelado de los materiales, la descripción de la técnica, cuáles son esas características que utilizaron para hacerlo y el visual de cómo está hecho. Este me parece importante, que es el de la retopolización de los modelados en esculpido. ¿Cómo tengo yo mi modelado en esculpido y cómo ya lo tengo cuando he hecho la retopolización? En este caso, aplica para las personas que tienen que desarrollarlo. Para los que tenían su modelado poligonal low poly, perfecto. Pero también es importante que tengan como ese concepto ahí claro y básico para que lo vayan desarrollando. Esta es la idea que se me ocurrió para que evaluemos la lista de chequeo que está por acá. ¿Dónde está? Perdón, permítanme un segundo. Entramos acá al curso. Vuelvo a activar mis credenciales. Entramos acá. Entonces, íbamos en la guía 6. En esta guía 6 tenemos que desarrollar esta lista de chequeo con los diferentes tipos de mapas de texturas. Entonces, este ejemplo que les acabo de enviar o que les visualicé, también lo voy a subir al grupo, le voy a corregir los errores ortográficos que tengo ahí. Se los voy a compartir al grupo para que lo tengan como un ejemplo de cómo lo pueden realizar. No se guíen específicamente que tienen que utilizar los mismos colores que yo utilicé, ni la misma distribución. Sean creativos y propositivos, porque eso les da es valor agregado a ustedes y a su proyecto. Esta evidencia del elaborar la lista de chequeo la voy a calificar con ese ejemplo que les acabo de brindar. Este de archivo comprimido de imágenes y texturas, pues va a ser en la carpeta donde aparecen todas sus texturas que han venido desarrollando. Llámese todas estas texturas donde las podemos ubicar
y que siempre van a estar guardadas en el mismo lugar para que cuando modifiquemos cualquier parámetro las encontremos siempre aquí. Entonces, esa se va a evaluar de esa manera. Recuerden que van a tener sus texturas básicas eh, ubicadas desde Internet o desde el Polyhaven, o van a tener sus texturas que ustedes van a modificar y van a retocar en los programas que conocen, y también sus texturas de sus procesos de los Unwrap y los Unwrap de cada uno de sus elementos, para que lo tengan presente de cómo se va a evaluar. Y por último, este del comprimido de los archivos fuentes y render, los archivos fuentes y render, pues van a ser los archivos Blender, donde yo voy a encontrar que aparte de que ustedes tienen su carpetica de texturas Blender, van a tener su carpeta de ejemplos Blender, donde van a aparecer todos sus trabajos de desarrollo de lo que hemos venido desarrollando, que efectivamente cuando yo lo pueda abrir y verificar, como en este caso, que pueda entrar al shader y verificar que ustedes hayan hecho correctamente la pintura de su personaje, de sus herramientas, que yo pueda aquí navegar, buscar en el shader, en el shading también, en el shader editor, desplazarme, mirar cómo organizaron cada uno de sus materiales y las características que tienen. Entonces, eso es el objetivo que tenemos y que pues que quiero de que desarrolle. No tanto para mí, sino más para ustedes y que tengan un control correcto de su trabajo. Porque al corto o largo plazo, lo que, lo que habla por ustedes es eso, sus características como profesionales o como personas idóneas en su desempeño están es ligadas a lo que ustedes saben hacer. Porque normalmente cuando a nosotros en nuestra parte gráfica nos piden una prueba de desarrollo, siempre nos sientan y nos dicen, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Tiene portafolio? Por favor, envíelo para revisar cómo es que está trabajando y qué está desarrollando. Entonces, asimismo, pues ustedes ya con su portafolio empiezan a tener ese desarrollo. La otra parte, sé que varios tenemos pendiente aún eh, el desarrollo de esta. Aparte de estas 6 que les estoy explicando el día de hoy, tenemos la actividad de aprendizaje 5, que es esta, que es el archivo comprimido del modelado de los personajes. Como sé que ya tenemos modelado de los personajes, los escenarios, los props, efectivamente hace falta que suban esta evidencia que va a ser igualmente el archivo Blender sin pintar y específicamente para poder revisar todos los procesos de modelado, cómo le están haciendo y cómo están organizando ese. Y adicional, el comprimido de todos los Unwrap que están utilizando. Puede que para todos sus elementos de trabajo o para todos sus elementos de animación no utilicen el Unwrap para desarrollar. Como hemos venido observando, los Unwrap están más ligados a los personajes, eh, bien sea que se mueven o que interactúan en nuestro escenario. Y en este entonces lo que tenemos que empezar a entrar a ver es cómo cortaron ustedes correctamente las piezas para poder llevar a cabo este proceso y que cuando yo habilite aquí el Unwrap, el UV, me permita visualizar acá las mallas correctamente y poder empezar a mirar cómo están pintando, ya sea si ustedes quieren pintar directamente desde el Blender, como hemos hecho en varias prácticas, o sacarlo en un JPG, perdón, en un PNG y pintarlo desde un programa adicional. Entonces, ese resultado de aprendizaje se va a evaluar con el modelado de los personajes y también se va a evaluar con los Unwrap de los mismos personajes. Si requieren, también se puede realizar el Unwrap para las herramientas.
no solamente para los personajes. Yo puedo decirle a esto que yo quiero pintar el hacha, porque definitivamente me di cuenta que ninguna de las características de pintura que tengo para lo que yo quiero desarrollar me funciona. Pues específicamente entro, ya tengo el modelado de mi hacha. Voy a hacer algo aquí rápidamente. Voy a tratar de quitar todo esto de acá para trabajar un poquito más ordenado o el visual mejor. Tengo aquí mi hacha. Recuerden, una forma poligonal sencilla y lo que yo quiero hacer es hacerle un wrap para poderla pintar. Siempre en el modo edición de objeto y entro específicamente a las aristas. Como yo ya lo tengo acá, tal vez se me facilite un poco más verlo no en los wireframes, sino en el modelado. Y lo que yo quiero hacer es empezar a abrir la malla. Y para hacer esto, tengo que ubicarme muy cerca de los puntos que quiero desarrollar. Entonces voy a empezar por acá. Y con Shift sostenido voy seleccionando lo que yo quiero abrir en mi trabajo para visualizar correctamente la malla de este elemento. En este caso, pues igual esto se va a complicar un poquito porque este tiene bastantes esquinas y lados, pero la idea es que lo puedan desarrollar tanto para sus personajes como para sus props, e incluso en algunos momentos sucederá que lo requieran para las rocas o para los árboles, todo es exactamente igual. Entonces lo que van a hacer aquí es simplemente ir seleccionando por donde quieren que corte la forma, digamos que hasta acá la parte inferior. Le damos Mark Scene, creamos el recorte y que aquí únicamente me lo hizo en la parte inferior porque solté la selección. Entonces vamos a volver a seleccionar por acá y vamos a intentar abrirla nuevamente. En realidad he sentido que esto se vuelve bastante repetitivo porque el trabajo pues tampoco es que sea de pronto en el cuanto al modelar y al generar nuevas formas es donde uno eh, puede tener esa posibilidad de desarrollo de cosas nuevas, pero los parámetros en cuanto a lo que se hace casi todos son similares y se vuelve ya un proceso excesivamente mecánico de cómo ir desarrollándolo. Digamos que aquí ya lo tenemos. Vamos a tener, obvio no va a suceder porque todo esto también necesita que sea recortado. Vamos a tratar de recortarlo completo para ver la malla completamente abierta. De acá, 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 también en este punto, aquí y por acá. Hacemos los marks para marcar. Acá en la parte inferior también sé que debo hacerlo. Ay, perdón, me equivoqué acá con una. Acá, digamos que hasta ahí. Y vamos a ir probando cuando yo haga un wrap, selecciono el elemento y le doy acá V, un wrap, vengo al UV Editing y él ya aquí empieza a abrirme la malla correctamente. Sé que la está abriendo mal en la parte inferior de la lanza porque allá no he hecho los suficientes cortes, pero aquí en la parte superior ya empiezo a notar cómo se va expandiendo los cortes que he elaborado aquí. Tengo que continuar verificando qué otras partes debo abrir para que se vea plana y fácil de organizar.
tal vez debería empezar a trabajar como cuando uno tiene una caja de cartón plegadiza. Últimamente he sentido que es el mejor ejemplo. Las cajas de cartón plegadizas están hechas o diseñadas en packing con esas características para que se puedan modular, armar y desarmar. Y creo que cometí el error porque la solté efectivamente. Solté la malla, solté la selección y no asocié correctamente todo. Digamos que hasta acá y en la parte superior. Creemos el margin de una vez. Acá. Si vuelvo a darle un wrap, probemos qué sucede. Ahora ya la abre diferente. ¿Se dan cuenta que ya no solamente me abre un espacio acá, sino está abriendo la malla mucho mejor? Porque ya empiezo a tener más recortes y más posibilidades. Tal vez cuando yo la abra tengo que pensar en estas líneas laterales para que también se abra correctamente ahí. No necesariamente se tiene que abrir toda, sino simplemente las partes estratégicamente mejor ubicadas para hacer el proceso. Digamos que ahí le damos Merge In, seleccionamos y volvemos a darle acá el V. Y ya la vamos teniendo más dispersa y así la podemos ir pintando. Entonces, tanto para los personajes como para las herramientas, la idea es que utilicemos los Unwrap para poder pintarlas correctamente y desarrollar paso a paso. Entonces, aquí ya empezamos a tener una sobreposición porque hay elementos que no quedan correctamente puestos, si se dan cuenta. Entonces hay que separar y dividir mejor la forma. Supongo yo que va asociado a esta parte superior. Entonces, lo que yo haría, creería, lo más sensato es empezar a dividir por acá para que ya abra para que el programa, perdón, me abra el elemento por este lado y pueda verlo allá en un plano. Probemos qué pasa con este y con este. Y le damos Mark ahí. Seleccionamos y él ya lo empieza a abrir acá mejor. Cuando yo le doy aquí V, vengo a este espacio y puedo empezar a moverme y a ubicarlo mejor. A ver, el modo Edit, Unwrap. Y aquí ella me permite ver mejor distribuido lo que yo estoy haciendo paso a paso para poder arrancar a pintarlo. Este es como el parámetro inicial para tener en cuenta. Entonces ahí lo va uno desarrollando y van pintando tal cual. Recuerden, adicional a a la guía de aprendizaje 5, tenemos pendiente también el desarrollo de la guía de aprendizaje 4, que fue la con la que iniciamos cuando yo empecé a tomar la capacitación con ustedes, que teníamos que hacer el modelado de los personajes, bien sea cuando hicimos la explicación, el modelado de los personajes con el modo esculpido o directamente ya con el modo poligonal. Y el video making. Sé que varios, cuando hicimos el cambio de plataforma, subieron el trabajo, pero sé que muchos otros no hicieron ese desarrollo. Bueno, llámese por falta de espacio, tiempo, toda una infinidad de características que pues es comprensible lo que yo les decía inicialmente. Entiendo perfectamente que a pesar de que tenemos la voluntad de trabajar, perdón, de estudiar en la noche, pues tenemos trabajo, obligaciones, hijos y otro montón de actividades que nos suman. Pero pues también dedíquenle un poco de tiempo al desarrollo de sus evidencias, pues para poder entrar a calificarles. Me facilitan a mí un poquito el trabajo de no estar de pronto presionándolos todo el tiempo y pues ustedes también van de buena forma desarrollando su formación.
Y también pues les pido el favor que nos ayuden con los profesores de las transversales, porque también hay algunos que no tienen su desarrollo completo en transversales. Y pues la idea es que lo lleven también de la mano. Ahorita ya vamos a, creo, si mi memoria no me falla, ustedes están viendo la transversal con el profesor Felipe de actividad física y continúan con el profesor Wilson en bilingüismo. Y con la profe Mónica creo que ya terminaron el tema de las clases, pero hace falta que suban todo su proceso de evidencias. Entonces, pues también para que tengan eso presente y dio con el profe Felipe, él pues también está empezando y tal vez falló como en ello de no publicarles la sesión para que ustedes entraran el lunes. Entonces tuvimos ahí como un desfase pequeñito, pero tratamos ya de solucionar. Y pues igual, perdón, eso se va por el camino organizando y adaptando de la mejor forma, pues para que todos vayan aprendiendo y vayan desarrollando su paso a paso. Este ejemplo que hice yo aquí lo hice en Illustrator de la manera más sencilla. Si para ustedes es más fácil de pronto hacerlo en Photoshop o en algún otro de los programas que ustedes manejan, incluso hasta en Word lo pueden hacer. Si ven que lo pueden desarrollar mejor desde Word, eh, también es válido. La idea es que pues conserve esas características básicas de presentación y para que cuando ya sea el proceso calificable sea más fácil detectar todo y poder entender eh, quién lo está presentando, cuáles son las características que tiene, porque sé que hay varios que cambiaron su proyecto y desarrollan un nuevo proyecto, pero no he visto ese desarrollo de ese nuevo proyecto. Entonces, esto también les sirve para que lo complementen y lo tengan ahí como su proceso de, de, de acompañamiento y de corrección. También igual yo estoy presto a revisarlo y a indicarles qué podemos mejorar, qué les sirve o que de pronto deben depurar para que eso les quede más prolijo y mejor organizado. Esa era como la idea que tenía en la clase de hoy, para que tuviéramos esa retroalimentación importante y que pues pudiéramos ir desarrollándolo de esta manera. Esta fase que tenemos actualmente, nuestra fase hacer, permítanme les comparto acá el calendario. am, el calendario, no, perdón, el cronograma. Aunque sé que nuestro cronograma está mejor, más fácil de visualizar en los equipos Teams, porque yo aún no lo he organizado en el Desayuna. Pero sé que acá, perdón, yo tenía por acá en una carpeta el cronograma con ustedes. Eso se llama material de animación, cronograma general. Acá está. Este tiene las fechas que se veían desarrollando desde la formación. Nosotros vamos en esta parte, perdón, en ese 5, vamos en el 4, en este 5 de generar los texturizados y de generar los props, el unwrapping y está el de seguridad y salud en el trabajo. Acá, vamos en este. Este está pronosticado para finalizar el 28 de este mes. Entonces la idea es que ustedes tengan pues ese entregable. Recuerden que bajo la dirección general, eh, la fase que se termina, eh, pues queda habilitada aún para que ustedes puedan continuar subiendo su trabajo, pero la fase anterior cambia de proceso. Entonces eso también lo tengo que entrar a preguntar directamente con coordinación para saber cómo vamos a proceder con todas las evidencias de pronto que ustedes tenían pendientes. Y por eso es que se va a desarrollar o que voy a ponerme yo súper juicioso a sacar el tema de la deserción para que sepamos con quiénes continuamos la formación correctamente y de pronto quiénes de las personas que
ven la capacitación y están ahí, quieren continuar y se comprometen nuevamente a seguir y a desarrollar todo el proceso. Entonces, pues esa es como la idea principal en cuanto al parámetro que tengo que desarrollar de deserción. Pero pues sé que todos van juiciosos y eso me parece importante, que lo vayan llevando de la mejor manera. Aunque también hay algunos casos de algunos chicos que hace mucho tiempo no ingresan ni tampoco suben trabajos. Entonces, esas personitas son las que tenemos que entrar a revisar y pues ya caso puntual con cada uno de ellos para identificar que continúen pues con la formación, porque pues la idea es que todos se hagan parte de la formación y pues al final desarrollen todo su proceso. Listo chicos, esa es la idea del día de hoy. Espero pues que haya sido lo más claro posible. Y pues igual, en un momento también me pongo juicioso a editar el video para poderlo subir y que lo tengan como referencia de búsqueda o también de consulta para que vayan desarrollando su proceso. Les agradezco mucho la paciencia, la participación y entonces pues nuevamente nos encontramos la próxima semana para nuestra siguiente clase. Creo que todavía tienen clase con el profesor de actividad física para que estén pendientes. Igual yo también voy a estar acompañándolo para que pues se vaya adaptando muy bien al proceso y continúan también con las clases con el profe Wilson de bilingüismo. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien, que pasen una feliz noche y que el resto de semana sea lo mejor y lo más productivo posible. Les agradezco mucho la participación y los invito nuevamente a que se pongan pilas con las evidencias. Qué pena molestarlos tanto, pero la idea es que lo hagan para el beneficio sobre todo de ustedes. Listo, chicos. Muchísimas gracias. A usted, profesor, feliz noche. Gracias, profesor. Feliz noche. Listo, chicos. Muchas gracias a ustedes por la participación. Espero que estén muy bien.